A continuación vamos a mostrar el funcionamiento de una galga extensiométrica. Entonces, como se puede ver acá, fue hecha con 5 capas de grafito en polvo y pegados pues con un pegante convencional. Vemos que el grafito tiene una muy alta resistencia, entonces en este caso pues es del orden de los megaohmios. A medida que se va aumentando el peso, en este caso usando monedas de 500, de 200 y de 100, pues porque los pesos los conocemos, vemos que el voltaje va subiendo. Esto tiene que ver con que la resistencia es directamente proporcional al voltaje. Si analizamos la fórmula, pues tenemos que voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces por eso aumenta el voltaje a medida que la galga se deflecta cada vez más. Graficamos los valores con diferentes pesos y obtenemos las gráficas que se muestran en la pantalla del computador. Hacemos una comparación del valor de resistencia con el valor de voltaje usando los 3 primeros valores, tanto de resistencia como voltaje, y vemos que las gráficas son muy similares, puesto que son pues directamente proporcionales. Continuando con la práctica de laboratorio para electricidad 4, se utiliza un sensor de fuerza que primeramente irá conectado en paralelo con una resistencia para poder determinar el voltaje en función a una masa que se le coloque en el sensor. Entonces, lo primero que se hizo fue determinar una curva característica que relacionara la masa en función del voltaje de salida. Entonces lo primero que se hizo fue colocar cada masa sobre el sensorcito. Listo, ahora para continuar con el experimento, para hallar los datos característicos de la curva de comportamiento del sensor, utilizamos masas de diferente peso. Entonces cada peso se va a ver relacionado con una salida en voltaje, la cual vamos a ver a continuación. Es que Luis Carlos se consiguió un televisor con Wi-Fi. Entonces, para este peso, esta masa, vamos a obtener este valor en el sensor. El cual previamente es amplificado mediante la utilización de un amplificador operacional, el cual utilizamos una pastilla LM741 en un amplificador tipo no inversor. Para la parte de toma de datos y de nuestras gráficas y ver la ganancia que se tiene que usar para realizar el amplificador operacional, lo que hicimos fue colocar masas de 100 en 100 hasta llegar a los 1000 gramos. Entonces, acorde al voltaje que nos daba al medir en la resistencia, nos daba unos valores diferentes acá con el multímetro, y se iba colocando en la tabla. Luego de esto se decía que se hace la ecuación de la gráfica, donde colocábamos y se multiplicaba tanto el voltaje, la masa por el 0,8, que es el punto de corte, menos el 0,82, y esto pues nos daba los resultados de la ganancia. Luego de esto lo que hacíamos era sacar un promedio, se sumaban todos los valores y estos se dividían digamos en este caso en los 12 valores que nos dieron, y esto nos daba una ganancia. Acorde a esa ganancia se le colocó, se hizo el circuito ya con esa ganancia, con el amplificador que se encuentra ahí, y ya digamos nos dan nuestros respectivos valores. Les presentamos un joystick por medio de potenciómetros. El funcionamiento consiste en, por medio de un potenciómetro, variar el voltaje de tal forma que se presente en forma de estado lógico. Es decir, que cuando supere los 2.5 voltios
esté en 1 y cuando esté por debajo de ellos esté en 0. Esta señal les lleva a una compuerta 7414 que es una negadora, lo cual cuando gira en el sentido positivo le indica el 1 y el 0 para que gire el motor y cuando se baje el voltaje se invierta para invertir el giro del motor. La señal les lleva luego a un puente H hecho con tip 31 y tip 32 que permiten aumentar la salida de corriente del sistema para que así los motores giren. A continuación el funcionamiento. Listo, eso es hacia adelante y ahora vamos a mirar hacia atrás.